Dios les bendiga, hermanos. El día de hoy vamos a ver el tema de la resurrección. Para esto les voy a pedir por favor que busquen en su Biblia en el libro de Marcos 16 y vamos a leer del 1 en adelante. Dice de la siguiente manera: Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Aquí notemos algo importante. Las mujeres compraron especias aromáticas para ungirle. Pero vamos a tener en cuenta dos cosas muy importantes. La primera es que ellas sabían que tocar un cadáver estaba prohibido en la Torá. Esto lo podemos corroborar en Números 19:13, que dice: todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Entonces no podían tocar un cadáver. Punto número 2. El cuerpo de Jesús ya había sido ungido. Vamos a leer en Juan 19:38 al 40. Dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que se le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Bueno, aquí vemos que las mujeres compraron especias aromáticas para ir a ungirle, pero querían ungirlo después del día de reposo de pan sin levadura, es decir, hasta el día viernes. Recordemos que ellos están en el mes Abib. Jesús resucitó al tercer día, por lo tanto, debían de pasar 3 días y 3 noches, como él mismo lo había anunciado a sus discípulos. Esto lo podemos ver en Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Si nosotros nos damos cuenta, la historia de Jonás es clave para entender la resurrección. Ahora bien, Jesús cena con sus discípulos un martes en la noche, o sea, el día 14. Recordemos que el mes hebreo comienza al caer el sol. Jesús muere el día miércoles a las 3 de la tarde, a la hora que se sacrificaba el Cordero Pascual. Nosotros sabemos que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y cumple proféticamente la fiesta. ¿Por qué? Porque Él es nuestra Pascua. Ahora bien, antes de que comience el día 15, que comenzaba más o menos alrededor de las 6 de la tarde, debe ser sepultado, porque es día de reposo alto y ellos cenaban la Pascua ese día. Veamos esto en Levítico 23 del 6 al 7. A los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura al Señor. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. El jueves fue un día de reposo independiente del día de la semana en que cayera. El día viernes 16, las mujeres van y compran las especies y las preparan. El sábado 17 es un día de reposo normal, por lo tanto se cumplen los 3 días y las 3 noches. Fíjense bien, han pasado la noche del miércoles, ha pasado la noche del jueves y ha pasado la noche del viernes. Y en el día ha pasado el día jueves, ha pasado el día viernes y ha pasado el día sábado. Por lo tanto, aquí se cumplen los 3 días y las 3 noches. Y el domingo por la mañana, el primer día de la semana, muy temprano, las mujeres van a la tumba, pero Yeshua ya había resucitado. Ahora bien, vamos a volver a Marcos 16:2. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Tengamos en cuenta que las mujeres no iban a tocar un cadáver de 3 días. Ellas iban a ungirlo, pero ya resucitado. ¿Por qué? Porque ellas creían en la resurrección que se les había anunciado. Además, están a la mitad de una fiesta solemne y si tocaban un cadáver, eso las haría ser inmundas. Ellos lo sabían.
Por lo tanto, ellas creían en la resurrección que se les había sido anunciada. Ellas ya habían visto la resurrección de Lázaro. Veamos Mateo 27:62. Dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viendo aún, después de 3 días, resucitaré. Aún los sacerdotes, hermanos, y los fariseos ya sabían que había sido anunciado que Jesús resucitaría. También podemos ver que Jesús resucitaría en Marcos 17:23. Dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado a manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Jesús mismo les estaba anunciando a sus discípulos que Él resucitaría. Volvamos a Mateo 12:40, dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Él había anunciado que iba a resucitar. Las mujeres ya lo sabían. Ahora volvamos nuevamente a Marcos 16:3. Y dice así, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar de donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Veamos, ellas salen del sepulcro. El Señor ya había resucitado, ya no estaba en ese lugar. Vamos a ver qué sucedió después de que ellas salen de ese lugar. Vamos a Mateo 28:8. Dice, entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo, ¡salve! Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea. A las mujeres, fíjense, es algo muy hermoso, a las mujeres se les da a conocer físicamente. ¿Para qué? Para que ellas dieran testimonio que Él había resucitado. Dice que ellas adoraron a Jesús. ¿Cómo lo adoraron? La palabra aquí es proscuneo. Quiere decir que se postraron ante Él, se pusieron de rodillas ante Jesús. Además de aparecerse a las mujeres, también Jesús se le aparece a los que van camino a Emaús. Y esto lo relata Lucas 24 del 15 en adelante. En general, bueno, voy a hacer una breve reseña. Dice que había 2 hombres que se dirigían a la aldea de Emaús. Y mientras ellos iban caminando, mientras iban hablando de lo que había sucedido, pues Jesús se acercó a ellos en el camino y siguió con ellos caminando. Pero dice que ellos no pudieron conocerle. ¿Por qué? Porque ellos tenían un velo. Ellos estaban tristes y le cuentan a Jesús lo que había sucedido. Que habían ido al sepulcro de las mujeres, le habían dicho todo lo que había sucedido. Y ellos le dicen triste que ellos esperaban que Él fuera el que iba a redimir a Israel. Ellos le cuentan el testimonio de las mujeres que habían ido al sepulcro y Jesús les contesta, oh insensatos, tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, Él les declaraba las escrituras, lo que de Él decían. En el versículo 31 dice que les fueron abiertos los ojos y ahí fue la forma en la que ellos le conocieron. Pero dice que Él desapareció de su vista y se decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿No ardía nuestro corazón? Fíjense algo importante. A las mujeres se les muestra físicamente. ¿Para qué? Para que ellas den testimonio de que Él había resucitado. Pero a los hombres se les pone un velo. ¿Para qué? Para que no lo conozcan. ¿Qué sucede
2000 años después que nosotros hemos venido a Él. Después de haberse cumplido la Escritura han pasado 2000 años. Nosotros, hermanos, no le conocimos físicamente. Nosotros no lo vimos. Pero nosotros sabemos por la Escritura, por su Torá, por su palabra. Y lo podemos conocer, ¿por qué? ¿O cómo lo podemos conocer? Por lo que dice Moisés y los profetas. Es algo hermoso saber que el Padre nos ama tanto que desde el principio Él tenía un plan para que nosotros pudiéramos acercarnos al Señor. La redención es ese plan estratégico de Dios para salvarnos. Él dio a su Hijo para morir por cada uno de nosotros. Jesús murió por su novia para liberarla de la ley del adulterio. Ese hermoso sacrificio es tan bello que hoy tú y yo tenemos acceso al Padre. En el momento en que Jesús murió fue el momento en que fuimos perdonados por nuestros pecados. Y dice su palabra que Él se levantó de los muertos. Él rompió la maldición del pecado para que podamos unirnos al Padre. Nosotros sabemos que hemos sido injertados en el pueblo de Dios. Por lo tanto, es necesario que nosotros hoy en día nos esforcemos en seguir buscando de Él, en guardar sus mandamientos, en vivir una vida de obediencia a Él. Y también es muy importante no apartarnos. Tengamos en cuenta que ese sacrificio fue un sacrificio hermoso que Él hizo por nosotros. No lo echemos en saco roto, hermanos. Dios les bendiga.